Y nosotros en temas de salud le informamos que ya va a ser posible detectar enfermedades graves como lo es la hepatitis C. Esto en cuestión de poco tiempo y a través de su teléfono celular. Así es, veamos cómo. Por medio de una muestra de sangre, saliva o de orina, un dispositivo creado por la UNAM puede diagnosticar enfermedades en segundos. Se trata de un prototipo que consta de 3 partes: un microarreglo, un lector y un software. Cómo funciona el sistema es que uno inyecta un líquido del paciente, que puede ser sangre, un fluido, sangre, orina, saliva, dependiendo del diagnóstico que uno quiera realizar. Se impregna el microarreglo, o sea, los genes se impregnan. Cuando reconoce al gen del parásito, del virus o de la enfermedad, emite luz. Para poder ver la luz tenemos un generador de luz de ondas electromagnéticas, que es este, y tenemos una serie de lentes cuya función es enfocar toda la señal que está aquí a la cámara de un celular. Es instalado en forma de una aplicación al celular y en la pantalla muestra la presencia de los genes encontrados, lo que facilita la lectura del diagnóstico. El celular cuenta con un software y este software nos permite identificar los puntos y en base a coordenadas sabemos si es positivo para hepatitis, para influenza o tiene marcadores de cáncer de mama, tiene marcadores de cáncer de próstata. El celular permite mandar en cuestión de segundos el diagnóstico molecular a cualquier parte del mundo. Incluso si existiera un nuevo virus, este sistema permitiría tener un monitoreo ambulante para saber cuántas personas lo padecen sin importar el lugar, pues al ser portátil, las pruebas se pueden realizar en un hospital, mercado o aeropuerto. El desarrollo de este sistema ha llevado más de 15 años y se pretende que haya un modelo para identificar cada tipo de enfermedad. Si su reproducción fuera masiva, el costo del equipo sería aproximadamente de 800 pesos y cada cassette detector de 50 pesos. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.